¿Cómo están, amigas y amigos de A Tu Día Le Falta Pepe? Acá, el mejor mes del año, abril, como cantaba Joaquín Sabina, Silvio Rodríguez, el mes donde llegó a este mundo mi querido Borjita, mi segundo hijo, pero esa es otra historia. El día de hoy, la historia que les tengo es sobre cómo podemos construir educación inclusiva, sobre cómo podemos entender que nadie es mejor que el otro, que somos todos iguales y a la vez todos diferentes. Y para lograr esto tenemos que construir y creer en el derecho a la diferencia, como lo plantean desde la Universidad de Santiago de Chile y desde su departamento de inclusión. Y para ello estamos con Gaby Castro, quien está a cargo de esta instancia por estos días. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, felicitaciones por la nueva paternidad. Sí, tengo la tasa de reemplazo completa, 100%. Excelente. Excelente. Gaby, a mí siempre me ha llamado la atención mucho la bajada que tienen ustedes, esto del derecho a la diferencia. ¿En qué consiste? Bueno, tiene que ver con una comprensión de valorar la diferencia y de valorarla no solamente como discursivamente, sino que también con las políticas institucionales. Y eso implica un desafío importante porque las barreras principales con las que se enfrentan las diversidades son las barreras de los prejuicios, de tener una comprensión de que solamente cierto tipo de personas puede acceder a la universidad o ciertos cuerpos o ciertas formas de habitar el territorio universitario. Entonces, cuando nosotros hacemos un reconocimiento de que no hay un cuerpo hegemónico, no hay un género hegemónico, no hay una forma hegemónica de habitar el espacio universitario, es que hacemos este reconocimiento del derecho a la diferencia. Entonces, no es solamente reconocerlo, sino que también trabajar en iniciativas que permitan que eso se haga realidad. A mí lo que me llama la atención poderosamente, y lo vivo yo en mi vida laboral, es que, por ejemplo, todas mis jefaturas han sido mujeres. Y siempre cuando veo este tipo de departamentos e iniciativas, también son mayoritariamente mujeres, ustedes mismas. Ahí en los Sí. USACH son mayoritariamente mujeres. ¿Por qué crees tú que se da esto, que la mujer siempre está presente en la inclusión? ¿Tendrá que ver un poco como con la lucha de género, de lo femenino, que estaba antes prohibida de poder trabajar y hoy día se está abriendo espacio? ¿Qué crees tú? Sí, yo creo que hay un componente de género importante en el sentido de que las mujeres tradicionalmente hemos estado en labores de cuidado y labores donde lo importante es el otro. Entonces, en ese sentido también las carreras más feminizadas son las carreras de la educación, del trabajo social, del espacio terapéutico. Casi siempre son espacios más feminizados precisamente porque se responde también a un interés propio. No, no creo que el interés del cuidado sea solo femenino, pero sí hay claramente una tradición en que las mujeres somos las que cuidamos principalmente. Y en ese sentido eso se replica como lo que pasa en la sociedad, en los espacios de trabajo también. O Mm. sea, hay evidencia sobre carreras más feminizadas y otras más masculinizadas, y sí, es una evidencia, claramente. O sea, es un tema interesante. Y a ti, Gaby, ¿por qué te llamó la atención este tipo de temática? Yo te estaba buscando por LinkedIn, estaba viendo tu trayectoria y tú tienes mucho tema con la gestión. ¿Cómo llegas a la inclusión? Bueno, yo de origen disciplinar y profesional soy trabajadora social y en paralelo después estudié ciencia política, terminé mis dos carreras y siempre he creído que la educación es un espacio de transformación, y yo creo que porque a mí misma también viví un espacio de transformación importante cuando entré a la universidad, de conocer personas totalmente de orígenes sociales, económicos, territoriales distintos, y yo observé mucho cómo me cambió la comprensión del mundo, mi relación con las otras personas, y ahí sentí que la educación era un espacio donde se puede transformar, porque se transforman comprensiones del mundo, y estas comprensiones del mundo también se traducen en acciones. Entonces, desde ahí viene mi interés por la educación primero. Mis primeras iniciativas laborales fueron más orientadas al trabajo infantil en el espacio educativo, en los colegios, en liceos municipales principalmente, y después ya fue como ir cambiando de foco solamente, pasar del colegio a la educación superior. Y en la educación superior yo creo que una de las cosas que más me motivó fue como el poder mirar que esta diversidad
nunca la he visto como un problema, que muchas veces se ve como un problema. Para mí ha sido una riqueza impresionante. La primera vez que yo conocí a personas que, no sé, tenían problemas de movilidad, por ejemplo, y que yo hacía el cálculo de cuánto me demoraba yo en llegar a la universidad y hacía el cálculo mental, así, oye, ¿cuánto se demorará esta persona? Y claro, se demoraba el doble en llegar a la universidad, no solamente en términos del trayecto, sino que con todas las dificultades que esa persona llegaba a una clase, por ejemplo. Entonces, como que siempre fui muy sensible como a eso y pensaba, oye, pero que además llegar a un espacio universitario donde además hay otras barreras también, que no son solamente las arquitectónicas, sino que son los prejuicios de las personas, y tenía como una convicción, bueno, desde súper joven, como de la injusticia que hay en la sociedad, injusticias que a veces no somos conscientes que nosotros perpetuamos. Entonces, yo creo que ahí se mezclaron ciertas cosas. Yo partí trabajando en el PAYEP en la universidad, que es el Programa de Acceso Inclusivo de Equidad y Permanencia, que ahora es un departamento también, y ahí trabajaba con vías de acceso y coordinaba era la coordinadora general, y después a fines del 2018 se generó este departamento, que se llamaba en esa época ya no me acuerdo, de formación integral e inclusión. Así se llamaba originalmente, y desde el año antepasado se generó una nueva vicerrectoría en la universidad que es de calidad de vida, equidad, género y diversidad. Y ahí, bueno, ahí cambiamos de nombre y ahora somos el Departamento de Formación, ya mezclé los nombres, es el Departamento de Inclusión y Derecho a la Diferencia, y ahí ha sido súper importante como este cambio y este giro de poder mirar y reconocer esta diferencia como un derecho también. Entonces ahí se van mezclando como mis inquietudes como originales, como de por qué escogí esta carrera, de por qué empecé a trabajar en educación, y como que las vidas se van como entrelazando con las instituciones también. O sea, el espacio universitario de USACH es un espacio que se reconoce inclusivo, y eso a mí me llama mucho la atención como proyecto educativo, porque no es solamente formar en inclusión, generando estrategias y políticas, sino que cuando un estudiante ha experimentado la inclusión como estudiante, esa persona, esta es mi concepción, esa persona cuando esté en el espacio del trabajo, no le va a ser raro que comparta espacio laboral con una persona ciega, con una persona sorda, con una persona usuaria de silla de ruedas o con una persona autista. Entonces a mí esa diversidad me encanta, me gusta, me siento que es como la realidad de la vida finalmente. Y es lo más lógico, porque por ejemplo, si vemos las últimas cifras que están saliendo del censo donde Chile va a envejecer, muy probablemente las personas que tengan discapacidad adquirida van a aumentar, y hoy día vamos a dejar por ejemplo, la comunidad ciega en Chile tiene muy poco poder adquisitivo, muy poco poder de estudio, pero el día de mañana, gente como tú, ojalá te pase a ti, o como el de al lado, puede perder la vista y él sí va a tener poder adquisitivo, pero como no lo hemos sabido tratar, no sabemos cómo venderle, cómo atenderlo desde el Estado, desde el sistema de salud. Pero como dices tú, si yo convivo desde temprana edad con gente con discapacidad, va a ser algo natural. Sí, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio que conocí era un amigo que cuando hablaba y signaba en señas. Y yo no entendía por qué signaba en lengua de señas. Y era porque su abuelo era una persona sorda, entonces él naturalmente aprendió desde muy chico a hablar y estar como hablando con sus manos también, expresándose con sus manos. Y eso me parece súper interesante, porque el que no estén presentes, voy a hablar solo del espacio universitario, de que no estén tan presentes no significa que no existan en la sociedad. Entonces, como eh, finalmente es una invisibilización de estos grupos de personas. Pero no es que no existan y no es que no coexistamos con ellos. Lo que pasa es que históricamente, cuando ha habido una diferencia, se ha dejado como, ojalá, lo más escondido en su casa. O sea, hace muy poco tiempo las personas autistas, por ejemplo, no tenían un espacio regulatorio legal. Eso es súper nuevo. La Convención para las Personas en Situación de Discapacidad o con Discapacidad también es muy nuevo, es de este siglo. Entonces, no es que no existiera la discapacidad. Siempre ha existido, lo que pasa es que no había sido un tema visibilizado. Entonces, o sea, en Chile hay casi un 20% de personas
con discapacidad, entonces como que no están, aquí en la universidad no hay un 20% de personas con discapacidad, en el espacio laboral menos. Y yo creo que a mí al menos me convoca todos los espacios sean más diversos y que todos los espacios además reconozcan el valor de esa diversidad y también pensando en el mundo del trabajo, que yo creo que es algo súper importante que tú dices, el poder adquisitivo. El poder adquisitivo es importante para las personas con discapacidad porque tienen más gastos. Entonces ahí yo creo que no debiesen haber solamente incentivos de cumplir con un porcentaje, sino que además incentivos económicos, porque esa diversidad, al menos para mí, es riqueza. Bien interesante lo que estaba diciendo Gaby. ¿Por qué? Porque la sociedad chilena y el mundo en general está con mayores expectativas de vida, entonces estamos todos creciendo y envejeciendo y tenemos que saber hacernos cargo. Yo hace pocos días fui papá y tristemente me decían en la clínica donde nació mi bebé que era la primera vez que les tocaba atender a un papá que no ve. Y en ese sentido, Gaby, ¿cómo ustedes como universidad han afrontado tener que abrirse a otras formas de enseñar? Porque el modelo está planteado felizmente para la mayoría de la gente que sí puede ver, que se puede escuchar, que se puede caminar, que sí se entiende socialmente, pero como ahora estamos entrando las minorías, ha tenido que adaptarse al modelo. ¿Cómo lo han hecho ustedes? Bueno, ha sido súper desafiante. Hace poco, el año pasado, tuvimos una actualización del modelo educativo institucional y una de las preguntas de la encuesta preguntaba por el perfil por el CEIUSAT. Y dentro del consenso universitario aparece que la universidad es inclusiva. Entonces ahí tenemos una pista, al menos para mí, muy importante de cómo colectivamente vemos que eso es importante. Ahora, eso claramente requiere de un cambio, no solamente en decir si somos inclusivos, sino que requiere de cambios de prácticas que son súper pequeñas y otras que son mucho más profundas. Por ejemplo, adaptar material, dar indicaciones claras, no asumir que tengo una sala de clases hegemónica o en que todos los estudiantes son iguales. Y ver en esa riqueza no una dificultad, sino que ver que esa diferencia enriquece el aprendizaje. Yo creo que eso ha sido uno de los desafíos más importantes, pero hemos tenido espacios de conversación individuales, grupales, hacemos talleres y todos para ir viendo cómo nos vamos adaptando a estos nuevos desafíos. ¿Ya? Y muchas veces las dificultades tienen que ver con que los profesores, los académicos o los funcionarios estamos en general acostumbrados a un solo tipo de persona. Entonces, claro, cuando llega alguien distinto nos cuesta. Bueno, ¿y cómo le voy a enseñar a esta persona? ¿Y cómo le voy a enseñar a esta persona que es ciega? Entonces, ahí ha sido un aprendizaje súper interesante porque nosotras sabemos de inclusión, pero las carreras saben de sus disciplinas, entonces ha sido un aprendizaje muy, muy bonito, muy entretenido para mí, al menos en lo personal, porque, bueno, ya, el estudiante ciego tiene el ramo de anatomía, que es un ramo que tiene un alto componente visual. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Exacto. Porque el estudiante entró. Claro. Entró, cumplió todos los requisitos, entró, está aquí. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Entonces ahí ha sido como articular el saber interno, ya. Yo sé de biología, el otro sabe de anatomía y otro sabe cómo hacer láminas táctiles, otro sabe hacer impresiones en 3D de la cavidad, no sé, del corazón, por ejemplo. Y así se han ido creando formas de generar inclusión. Entonces esto ha sido sí o sí de la mano con las carreras. Porque, como te decía, nosotros sabemos de inclusión, y además todas las personas son distintas, entonces una persona con la misma condición puede tener requerimientos distintos. Entonces, yo creo que ahí esta comprensión de que la inclusión es importante ha como transformado estas formas de comprender la sala de clases, pero también de abrirse a aprender a nuevas formas de enseñar. Y yo lo veo en la mayoría de los profesores, obviamente que siempre hay alguien que va a tener resistencia y va a decir, a ver, pero esta persona no la va a contratar nadie, con eso así de despectivo, pero después los mismos estudiantes van demostrando que pueden hacerlo y que además, ponte tú, últimamente, que antes no nos pasaba, llegan
empresas o instituciones que nos dicen, oye, por favor, recomiéndenos a una persona con discapacidad para este trabajo. Y eso hace 3 años atrás no pasaba. Entonces, claramente que en el espacio universitario se trabaje desde esta diversidad implica que también se está abriendo el espacio del trabajo para nuestros egresados. Entonces, claro, si uno lo piensa, es un trabajo súper lento y nos demoramos un montón y el estudiante tiene expectativas de terminar la carrera en 5 años, pero a veces en el camino se demora 8 años y, y está bien, porque no podemos asumir que todas las trayectorias estudiantiles son iguales. Entonces, como que ha significado en ese sentido como replantearnos muchas cosas. El Exactamente, implica también capacitismo, cambiar todo. la mirada de la lógica del éxito. Y tú dijiste algo súper clave, Exactamente. porque cuando una persona tiene discapacidad o una condición diferente al resto, también puede adquirir un producto de valor. Yo siempre digo lo mismo, Sí. periodistas, habemos un montón en Chile, somos muchos, una de las carreras más saturadas del país. Periodistas simpáticos, ya somos menos, somos pocos. Periodistas que somos chistosos, somos entretenidos, pero periodistas que no ven, somos un par nomás. Y eso Claro. ya te da un valor agregado. Pero para ese valor agregado, tú dependes sí o sí que el de al lado reconozca lo que tú bien dices, tu diferencia y quiera estar contigo. Es como, no sé, me imagino a Stephen Hopkins. ¿Qué universidad acá en Chile se podría haber opuesto a trabajar con él? Capaz que todas, porque implicaba tener que adaptarse a estos espacios. Pero el Estado, pero hubo gente que sí creyó en él y ahí logró ser lo que fue, ¿no? Exactamente, o sea, esto es como muy bidireccional y yo creo que también ha sido un aprendizaje institucional, como muy grande, porque con esto que te decía yo, pues como de agarrarse la cabeza así, como, bueno, ¿cómo esta persona sorda va a estudiar esta carrera? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces nos ha llevado a preguntarnos, bueno, ¿y el perfil de egreso? ¿Cómo va a ser entonces? ¿Tenemos que cambiar el perfil de egreso o cambiamos la estrategia? A lo que hemos llegado es cambiar la estrategia. Y también aparece la pregunta, bueno, entonces habrá que bajar los niveles de exigencia y ahí no, po, es inclusión con excelencia. No significa aprender menos, significa muchas veces aprender a otro ritmo y tal vez yo, si tengo, no sé, una dificultad para concentrarme, por ejemplo, o me desregulo cuando hay muchas personas, bueno, nosotros podemos generar ciertos dispositivos para que esa evaluación se dé en otras condiciones, pero eso no significa que tu prueba va a ser más fácil. Entonces, es un aprendizaje tanto como para comprender que no existe una trayectoria única, pero también como que les traspasa la responsabilidad a los estudiantes. Es como, sí, como tú tienes que saber cuáles son los ajustes que necesitas, pero también tienes que saber que esto no significa que la carrera es más fácil, significa que que nosotros vamos a bajar las barreras de acceso a la información, pero la responsabilidad de estudiar es como igual que todos los estudiantes. Entonces, ha sido un aprendizaje bien interesante, al menos a mí me entretiene mucho, así que me parece súper bueno, cómo nos vamos haciendo estas preguntas también. Bueno, tal vez, y repito, reflexiones de docentes que dicen, bueno, tal vez si yo hago una evaluación más corta, no es necesario que yo planifique que este estudiante tenga que tener una extensión en la evaluación en el tiempo, y así es una evaluación más corta, le va a ir mejor a todos. A lo mejor voy a poder evaluar mejor el aprendizaje. Entonces, una profe nos decía el otro día, como yo en realidad a mí no, a los estudiantes no les doy más tiempo porque como hago evaluaciones más cortas, el ajuste es para todos. Qué bien, qué bien. Gaby, Entonces, y como si que es alguien, un impacto súper profundo. claro que sí. Gaby, y en honor al tiempo, si alguien tuviese un familiar con discapacidad, un hijo que tiene ganas de entrar al mundo universitario, pero se siente abrumado, ¿cómo podría contactarlo a usted y conocer qué puede hacer? Bueno, nosotros tenemos una vía de ingreso que se llama Cupo Equidad para personas con discapacidad, y ahí también incorpora a las personas del espectro o que han recibido ajustes en la PAES. Tenemos este cupo que se abre en agosto de todos los años, y ahí es una vía que tenemos un poco más de control porque es más pequeñita, no hay tantos postulantes, hacemos una charla donde les informamos de qué se trata, sobre todo para los estudiantes que necesitan harta anticipación. También están las iniciativas del DEMDA de solicitar ajustes razonables en las evaluaciones para rendir la prueba de admisión. Y además nosotros tenemos
un montón de llamados de colegios que nos hacen, de los PIEs, donde hacemos charlas también para contarles de cómo es esta transición, porque muchas veces igual el espacio del colegio es súper protegido y es súper distinta la transición al espacio universitario. Entonces ahí nosotros como departamento tenemos estos espacios donde cuando ya entran, tenemos unos espacios de entrevista y de acompañamiento para ir detectando cuáles son esas necesidades para esa transición y generamos también las formas de poder canalizar de la mejor manera para que sea un espacio respetuoso para todos. Y cuando digo respetuoso para todos es para los estudiantes, para los docentes también, por eso la inclusión tiene que ser planificada y también un actor súper relevante son las familias que están muertas de susto legítimamente de que un hijo o una hija quiera entrar a la universidad y que tiene desafíos en la comunicación, en la interacción o desafíos sensoriales o de acceso a la información. Entonces, es un proceso en que cada vez involucramos a más actores porque sabemos que la inclusión tiene que ser planificada y por lo mismo necesitamos muchas interacciones de muchas personas para que este proceso sea un proceso respetuoso para todos. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Qué lindo escucharte, Javi. Me dio mucho gusto. ¿Y sabes qué? Me voy a autoinvitar. Un día voy a ir a darme una vuelta por Santiago y vamos Ya, a... pues, o sea, feliz, pues tú avísame cuando vengas, ahí estamos súper cerca del terminal, así que es cruzar la calle y, y te muestro el departamento y hacemos un recorrido patrimonial. Claro que sí. Y ustedes recuerden que están muy cerca de pinchar la campanita, suscribirse al canal y apoyar este proyecto. A tu día le falta Pepe. Muchas gracias por estos minutos, Gaby. Muchas gracias por la invitación. Y ustedes ya lo saben, pinchen la campanita y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo.